Muy buenos días, jóvenes. Esta es la tercera parte de la clase de arquitectura gótica en el curso de Historia de la Arquitectura 2 del primer periodo 2020. En esta parte del excurso histórico que va dal siglo XII al siglo XV, examineremo in detalles tres grandes obras arquitectónicas, que son la Catedral de Chartres, appartenente al gótico clásico y también al gótico radiante, realizada en Francia. La Catedral de Reims, también que abarca las dos etapas, clásica y radiante del gótico, siempre en Francia. Y por último, la Catedral de Colonia, que también abarca la etapa clásica y la etapa hasta la etapa radiante del gótico, realizada en Alemania. Empezamos con la grande Catedral de Chartres, una obra solenne que inicia nella etapa clásica del gótico y terminará en su etapa radiante. Tarda bastante años su construcción, data su enorme magnitud y dimensiones. Algunas características dimensionales. El texto en italiano ma lo vamos a traducir en vivo. Entonces, lo largo de esta gran catedral de Chartres supera los 130 metros. La altura de la bóveda llega a 37.50, más de 37 metros en la nave central. Entonces, una altura sorprendente. La altura de la Torre Sur, que es el campanario antiguo, llega a 103 metros, que es el más antiguo, el más bajo. Y la altura de la otra torre, la Torre Norte, el campanario nuevo, perché fu realizzato in una época successiva, llega a 115 metros. Entonces solo la nave tiene una extensión de 32 metros. Los vitriales sono 172, una dimensiones sorprendente, y las superficies totales de la área vidrio y colorada con obra de arte supera los 2.600 metros cuadrados. El recorrido del laberinto interno que andremo ad analizzare è una extensión, caminándolo, percorriéndolo, de 261 metros lineales. Los portales o los pórticos, que son los ingresos frontales y laterales por el transepto, hay 9 portales, 9 pórticos decorados. Y los grupos escultóricos, las estatuas, que están ubicados en la fachada y en los transetos, a todo el exterior de la Catedral de Chartres, superan las 4.000. 4.000 esculturas que decoran y se integran en forma solenne con esta gran obra de arquitectura. La Catedral de Notre Dame de Chartres, Nuestra Señora de Chartres, es una ciudad muy cercana a París y se considera una de las mejores obras arquitectónicas del gótico. Entonces aquí estamos en la máxima expresión y manifestación de su característica y sus composiciones. Como se puede ver en la foto al inferior, es muy impresionante las relaciones y las proporciones de esta gran obra con toda la ciudad que en el curso de los años, de los siglos, ha ido creciendo y realizándose al exterior. Entonces estamos en el centro de una ciudad de la Edad Media, conservada, como puede ver los techos de la casa, la característica, y que dominan por esta grande obra con estas dos torres muy elevadas.
La figura más importante en la historia de esta diócesis fue el obispo Fulberto de Chartres. Era un teólogo y un escolástico. Por su conocimiento de la filosofía y de la teología es reconocido en toda Europa. Como pueden ver, Chartres en el mapa inferior muy cerca a París. Se encuentra sur oeste, 93 kilómetros, 58 millas, bien cerca. Importante este centro por la presencia de este obispo. El personaje clave que mueve e inspira la construcción de una obra tan relevante y tan importante que ha quedado hasta la actualidad y que es un elemento de estudio por sus características muy singulares que llegan a las máximas expresiones del gótico clásico y en la torre hasta el gótico radiante y en la torre más alta hasta el flamígero, porque es realizada y completada en una época sucesiva. En el 1194 se comenzó la reconstrucción de la antigua catedral románica que era del siglo XI, que había sido devastada por un incendio. Entonces también aquí la construcción, gracias al obispo Fulberto de Chartres, es sobre o una ampliación, una reconstrucción de algo que ya existe o que ya existía y que por el destino o lo evento de la historia se estaba perdiendo, que era una catedral románica del siglo XI, del 1000. El arquitecto de la nueva catedral, no se conoce el nombre, entonces desconoce el autor, decidió conservar de la antigua catedral románica el pórtico principal o fachada de occidente, que fue realizado en el 1140. Y conservaron también, obviamente, como siempre, la cripta, que es la parte inferior es ubicada en línea con el presbiterio, con la zona más sagrada de la iglesia, escarbada para conservar seguramente alguna santa reliquia. Y entonces manteniendo estos dos elementos arquitectónicos del pasado, que son parte de la fachada y la cripta, sono medidas importantes que la asume nella nueva construcción. Incluso la localización de los pilares y de la bóveda utiliza medidas que se inspira a la antigua construcción de la catedral románica que se perdió en un incendio por gran parte. La planta reúne elementos de iglesia cruciforme, típico de la peregrinación románica, con modificaciones que serán aplicadas en las catedrales francesas del siglo XIII, de 1200. Entonces aquí podete ver la fotografía de la fachada, que es una integración seguramente de por lo menos tres momentos históricos. En la parte inferior, claro, si mira en detalle lo vamos a examinar mejor, pero la parte inferior un portal más antiguo que se puede ver tiene una influencia románica, también el centro de la fachada por lo arco a medio punto y también la torre más antigua que es de la derecha. Pero ya la guía, que es la terminación de la torre a la derecha, es ya de realización gótica. Y por otro lado, la gran torre a la izquierda, la torre nueva, así llamada, es de un gótico mucho más avanzado. Ya están viendo cómo cambia la decoración. Entonces, bien interesante esta fachada porque se pueden interpretar en una sola arquitectura varios momentos históricos per la caratteristica, el diseño, las aportaciones, las expresiones y las decoraciones, que cada momento diventan diferentes. La catedral, como se puede ver en este esquema, en planta, consta de un cuerpo longitudinal, inicialmente de 3 naves,
que lo mirate marcado col borde verde, con estrecha bóveda cuatripartita. Después del transepto, que lo reconoce como elemento vertical, este sistema de 3 naves se amplia a 5 naves en la parte del coro, después del transepto. La fachada antigua, que reconoce al lado izquierdo, es respetada, dato que el arquitecto, que se desconoce el nombre, decide de conservar la antigua fachada de la iglesia románica y la mantiene, la conserva. Pero esta persistencia, esta conservación de la antigua fachada, impide de prolongar la nave central con las 2 naves laterales más a occidente. Por el otro lado, después del grupo de 5 naves, se realiza una gran girola doble, respetando el esquema de Saint-Denis y de la Catedral de Notre Dame, pero le viene agregando 5 absidiolos con su forma al exterior y un transepto centrado, no muy sobresaliente, de las naves laterales, con fachadas y pórticos en ambas alas bien relevantes. En el esquema a la izquierda pueden ver como la nave central tiene una anchura mayor y una altura más relevante de las naves laterales. Y aquí miran en el esquema inferior como las naves antes del transepto está dividida como en 6 grupos con columnas, 6 tramos podemos llamarlo. El cruce en diagonal de 2 arcos apuntados genera bóveda de crucería. Las naves se encuentran separadas por pilares y las columnas, que son marcadas con este color azulito, en las naves principales son construidas con pilares, con columnas dosadas. Junto con los pilares del interior, que descargan el peso obviamente de la bóveda cuadripartida superiores, colaboran también los arbotantes y los contrafuertes, dispuesto en todo el perímetro de la grande catedral de Chartres. Aquí podemos reconocer siempre en el mismo esquema de la planta de Chartres, que tiene esta forma muy singulares, muy característica, el transepto, que como estábamos comentando en la diapositiva anterior, ancho, pero sobresale muy poco respecto a las naves laterales. Se sitúa en el centro del templo y las 3 naves como en un espacio basilicales nella parte inicial de la catedral, son bien reconocibles y todo con bóveda cuatripartita. Es claro que el transepto es un elemento de verticales que se interseca con la nave central, creando un crucero que carece pero de una bóveda especial. El crucero, como lo puede ver en las fotos superiores, al final es cubierto con una bóveda simples de crucería. Se destaca únicamente por su mayor tamaño y altura. No tiene o no se completa con una bóveda muy articulada. La bóveda es simple, pero muy grande. Entonces los arcos diagonales son muy pronunciados. El transepto consta de 7 tramos transversales
el cruce en diagonal de dos arcos apuntados genera una bóveda de crucería. La nave se encuentra separada por pilares, estábamos diciendo con columna adosada, similar al esquema basilical de la nave principal. Y junto con los pilares del interior, los arbotantes y contrafuertes del exterior aguantan el peso de las bóvedas bien grandes. Bien reconocible el cuadrado del centro en este esquema, donde están los cuatro pilares más grandes para detener esta gran bóveda de crucería cuatripartita que define el centro del transepto. En este otro esquema, siempre de la planta, vamos a examinar más en detalle las terminaciones orientales de la planta. Entonces se reconoce un ábside que esta terminación de la grande nave centrales. Entonces repropongo el tema del ábside ad arco y después del ábside la doble girola, ¿no? Que permite una doble circulación. Entonces posee una girola doble y después de la girola estos 5 absidiolos que son externos, casi anexos, que describen esta forma al exterior muy singular de la catedral de Chartres. Cada girola está compuesta por 7 tramos, como pueden ver, cubierto por bóveda de crucería curvada. Y remate de las 5 capillas semicirculares, y 2 de ellas son más pequeñas y 3 más grandes. Esto es el esquema. En la fotografía inferior, miramos como todo este esquema tende al vertical. Cuando entramos en la grande catedral de Chartres, el análisis en planta que estábamos haciendo es necesaria, claro, para comprender la organización del espacio, pero la captura y la percepción es por lo alto, muy pronunciado. Entonces aquí en esta fotografía se reconocen la bóveda terminación de la grande nave central, que son de crucería cuatripartida, y los arcos son nervados. Reconoce la clave en el centro, los grandes arcos fajones que separan cada bóveda y que descargan sobre estos grandes pilares que son realizados o construidos por columna adosada. Hay un pilar central circular y después columna adosada para darle más fuerza y más soporte, dado que están descargando el peso de esta grande bóveda y a una altura bien pronunciada. El espacio interno se define por el aumento de la verticalidad y la simplificación de los pisos. El alzado antiguo tenía 4 pisos. El espacio vertical queda dividido solo en 3 pisos desiguales, como se puede ver en la foto al lado derecho. Los 3 pisos así llamados son la diferenciación horizontales de los 3 componentes de la pared de la nave central, que son la arcada, muy grande, un pequeño triforio intermedio sencillo y un claristorio con gran ventanales en la parte superior que captura la luz. El primero y el tercero de los pisos son de la misma dimensión. Entonces la arcada, el claristorio son de lo mismo de alto. Mientras que el triforio, que es la parte intermedia, que lo están reconociendo, es aproximadamente un tercio de los 2 anteriores. ¿Cuál es el elemento característico e innovador de la catedral de Chartres? Comparado con el esquema de toda la catedral que habíamos visto anteriormente, es que se elimina la tribuna. Entonces el triforio no tiene más la función de permitir a la feligresía que está a un nivel superior de observar de alto los eventos de la nave central. Entonces, suprimiendo la
la tribuna, el triforio se queda más pequeño y esto permite a una mayor altura al claristorio donde están ubicados los grandes ventanales. La pared de la nave central se articula verticalmente a través del pilar y de las columnas adosadas. Y esto lo reconoce bien en la fotografía en bajo al lado izquierdo. La combinación de un gran pilar centrales con columnas adosadas que reciben los arcos de las ojivas diagonales de la bóveda cuatripartita y también de los arcos fajones. El pilar circular inferior solo está guarnecido por 4 columnas adosadas ed è l'elemento caratteristico nella composición del interior de la catedral en su esquema estructural. Claro que están notando como esto interior hay una explosión de luces debido a la reducción del triforio, a la eliminación de la tribuna, y esto ha permitido también que la nave laterales, siendo más alta, pueden participar a iluminar todo el espacio, porque también en la nave lateral hay presencia de vitrales, como miran en la foto en bajo al lado derecho. Los vitrales están ubicados también en la nave lateral, que siendo más alta, participan más. Y esta participación y protagonismo de la luz en la catedral de Chartres. La ventana del piso bajo, corrispondente a la grande arcada, son todavía abocinadas al exterior, ¿no? Y dejando gran parte del muro. Sin embargo, las ventanas de la zona alta, que la miramos superiores, entre los grandes contrafuertes, por primera vez abarcarán toda la pared y posee 2 grandes ventanales ojivales separadas solo por una jamba al centro y un rosetón de 8 lóbulos por encima, rodeado de una corona de también otros 8 intermedios y 8 pequeños, que dejan todavía mucha piedra al descubierto. Todas las bóvedas que se levantan son de crucería cuatripartita, que llegan a los 37 metros de altura, como vi había comentado al inicio. Es bien evidente este concepto del análisis del exterior de la catedral de Chartres, donde son bien evidentes los contrafuertes y el espacio que van delimitando in verticale per l'apertura de los grandes vitrales. Ahora se percibe más el concepto que habíamos descrito en la diapositiva anterior de la supresión de la tribuna, entonces del triforio, y esto ha permitido esta grande altura de la ventana tanto en la arcada que la parte inferior, el piso bajo, como del piso superior que corresponde al claristorio. Esto ya se bien reconoce, y también que en la ventana inferiores hay bastante trabajo decorativo de piedras, y entonces hay no se ocupa totalmente el espacio entre los contrafuertes, como invece bien evidente en la parte superiores. La fachada principal que comentábamos al inicio es muy interesante porque presenta diversas intervenciones. Del incendio se salvaron la torre sur y la base de la torre norte. Por esto, mírate que hasta una primera línea horizontales, las 2 torres coinciden o tienen el mismo diseño. Y también se salva los 3 portales y los ventanales encima. El maestro de Chartres desmontó el muro y lo desplazó hacia adelante y añadió rosetones y la Galería de los Reyes, que son los temas clásicos de la etapa del gótico, inspirado seguramente a la obra de Notre Dame de París. La Galería de los Reyes
a terminación en la parte superior, entonces reinterpretando el orden de Notre Dame, es un gran rosetones. Al aumentarse la altura de la fachada, las dimensiones de la torre sur cambiaron notevolmente cuando se construyó la torre o clocher neuf del 1513 para equilibrar la composición. Se estableció entonces una simetría que crea un fuerte dinamismo visual y que es la característica más importante de este diseño de esta fachada. Este es un estilo flamboyante, un flamígero francés. La torre sur se eleva de un solo trazo directamente hasta el cielo. Entonces aquí hay un esquema en detalle del rosetón que realiza el maestro de Chartres y lo sovrapone a la arquitectura más antigua que son los arcadas, los pórticos en época románica, dato por lo arco que son a medio punto. Y al otro lado un dibujo interesante de esta gran fachada y de todos sus elementos. Entonces es interesante como en una sola obra arquitectónica, en una sola sus representaciones, que el ingreso a la grande catedral, se pueden reconocer varios estilos de época diferentes. La fachada sur es muy interesante por la presencia de esto grande pórtico con decoración antigua, como se mira en la fotografía y también en el dibujo atento de la grande catedral de Chartres. Este pórtico introduce una nueva iconografía al estilo de Chartres. En el portal central muestra el juicio final con esculturas de los apóstoles en las jambas. En el dintel sobre la puerta hay un friso con una visión del Apocalipsis, con el cielo y el infierno. Es la primera vez en una iconografía religiosa que se narra los dos temas, el juicio final y el Apocalipsis, conjuntamente. Por esto es muy significativo el tema del pórtico de la fachada sur que del transepto de Chartres. Significativo esta fachada laterales de la iglesia, donde se reconoce como el maestro da esta gran importancia también al transepto, casi a definirlo como una otra fachada de ingreso a la grande catedral. Y bien interesante lo arbotante, que man mano que inicia la girola nella fachada asumen esta forma, este dibujo casi tridimensional a crear este movimiento, y los 5 absidiolos que se proyectan al exteriores, creando un gran movimiento plástico a las terminaciones orientales de la catedral de Chartres. Muy interesante el vitrales original que se realizan en esta época sobre el pórtico del juicio final de la fachada sur, por los colores predominantes con el azul y toda la representación, y también la geometría inspirada a círculos y a cuadrados y a lobos que articulan este diseño. Aquí podemos reconocer otra vez el esquema en corte del funcionamiento de las columnas que define el espacio de la nave central. Las naves laterales en este caso reconocen sin tribuna, lo arbotante que ayudan la bóveda de crucería a descargar su empuje horizontales y los grandes contrafuertes al exterior. Las gárgolas que ayudan a la eliminación del agua proveniente de la precipitación atmosférica y los pináculos, casi a remarcar como
elementos, determinaciones, el gran valor, el gran esfuerzo de lo contrafuerte, que contribuyen a la descarga para permitir la apertura de los grandes vitrales y los grandes ventanales. Al lado derecho ya empiezan a reconocer en esto isométrico, constructivo, todos los detalles al interior y al exterior de estas gran catedrales. Las dos torres de realizaciones en época distinta, por esto con forma, determinaciones completamente diferentes, y la fachada del transetto, del pórtico sur del transetto, con los tres, con la tres arcadas, con estos pórticos particulares que representa el gozo final, y con la parte superior estos grandes rosetones, tanto nella facciata principales como también nella facciata laterales del ingreso por el transetto. Y se reconoce también la cabecera con sus absidiolos. Entonces todo el esquema del conjunto ahora es bien evidente, habiéndolo detalladamente analizado en plantas y a su interior. Esta es una obra muy interesante que se encuentra en la Catedral de Chartres. A su interior es un pavimento en la nave principal con un laberinto. En realidad nadie sabe cuándo fue construido porque ningún documento contiene esta información, aunque varios autores lo datan entre 1200, 1220 y 1235. Los laberintos con diseños medievales en el suelo usados como decoraciones aparecieron por primera vez en la iglesia y catedrales de Italia durante el siglo XII y se extendieron hasta el norte de Francia. El laberinto era una especie de camino de fe, lleno de obstáculos y sufrimiento, desde la condición de mortal hasta la llegada a la Jerusalén celeste, que se encontrará seguramente al final de este recorrido, el paraíso descrito en el Apocalipsis. Lo cierto es que en muchos aspectos el hombre medieval entendía su vida como una larga peregrinización. Entonces, por esta razón, el dibujo o este tipo de representación en el pavimento son un símbolo muy evidente del conocimiento y de la didáctica que se daba a través de las representaciones, no solo escultóreo, pero también en este caso con una reproducción en el pavimento para recordar el camino en la condiciones mortal del ser humano que busca una respuesta, busca un centro, busca una salvación, una Jerusalén celeste, a través de un recorrido difícil y complejo, como intentan percorrer estas personas en esta fotografía de alto para llegar al centro, según un recorrido que es bien amplio en este esquema del laberinto. Examinamos ahora otra catedral, grandiosa, solemne, muy innovadora, pero varios aspectos que analizamos en detalle. La Catedral de Reims. Reims está ubicado al norte de París, cerca a Bélgica, ¿no? A una distancia casi intermedia entre París y la frontera con Bélgica. Fue construida en el siglo XIII, del 1200, después de la Catedral de París y de Chartres. Es uno de los edificios góticos de mayor importancia en Francia. El número de estatuas supera los 2300. Claro, pero no llega a la cantidad de la obra anteriormente descrita que la Catedral de Chartres.
Los arquitectos en este caso son conocidos, los nombres de los maestros y de los grandes artistas que participan a esta gran construcción son Jean Dorbet, Jean Leloup, Gaucher de Reims y Bernard de Soissons. La cronología va del 1211 al 1311, entonces un siglo el tiempo de sus realizaciones. Los materiales son la piedra, la argamasa, el metal fundido y el vidrio para la realización de los grandes vitrales. Las dimensiones son bien relevantes, son 30 metros de ancho, 138 metros de largo, 38 metros de alto en la parte más alta de la nave central, entonces un dato muy similar a la catedral de Chartres, y 86 metros de alto en la torre de la fachada, que en este caso son las dos torres son iguales porque se realizan al mismo momento. Impresionante la elegancia y los detalles que capturan la vista de esta espléndida catedral que domina en su ciudad por la ubicación al centro y por las proporciones y obviamente la luz que penetra su interno, que en detalle vamos a estudiar y analizar. La catedral de Reims fue construida en el siglo XIII, en el 1200. Es uno de los edificios góticos de mayor importancia en Francia, tanto por su extraordinaria arquitectura como por su riquísima estatuaria, que son la calidad y la cantidad de estatuas que revisten toda esta espléndida arquitectura. Su construcción no se dilató demasiado en el tiempo. En unos 70 años, la mayor parte de la obra ya estaba realizada, por lo que en conjunto muestra una gran unidad estilística en compositiva. A diferencia de la Catedral de Chartres, que tiene una historia diferente, porque es un completamiento, una reconstrucción, alguna componente que son de una época anteriores. En Reims es evidente una continuidad de estilos, porque es realizada en un solo momento. En la obra trabajaron 4 maestros de manera sucesiva. Los nombres ya lo mencionamos. La Catedral de Reims es en el antiguo régimen era el lugar de la consagración de los reyes de Francia. En el siglo V, el obispo San Nicasio levantó una primera catedral sobre antiguas termas romanas. Dedicado ya a la Virgen María, este edificio fue el escenario del bautismo de Clodoveo, consagrado por el arzobispo San Remigio. Entonces esta fue una tradición que varios reyes venían consagrados en la iglesia de Reims, por esto un gran prestigio, una gran importancia histórica. Exactamente el 6 de mayo del 1211, el arzobispo de Reims inicia la construcción de la nueva catedral, que estaba siempre sobre una persistencia, habría una presencia más antigua de un otro edificio edificado mucho tiempo antes, destinada a sustituir la catedral carolingia, que fue destruida por un incendio. La catedral estaba acabada para final del siglo XIII, con la excepción de la fachada occidental, que es la obra más solemne, más grandiosa de Reims. Esa sección se construye en una época después, en el XV, gótico ya radiante, y en la importancia de la luz es el elemento que caracteriza esta etapa gótica, y el elemento del tímpano, que será una característica innovadora de Reims. Aquí examinamos la planta de la catedral de Reims.
enorme tamaño de la cabecera. Es bien similar a la Catedral de Chartres. Se recuerden que es construida después. Entonces tiene muchos elementos del esquema en planta similar. Algunos más evolutos. Alcanza justo a la mitad de la longitud esta cabecera. Se ha explicado este fenómeno de la cabecera como hipertrofiada como respuesta a la necesidad de disponer de una zona suficientemente amplia como para alojar un numeroso coro que participaba en las principales ceremonias religiosas de la catedral. En el resto de la construcción se siguen las pautas habituales. Tiene 3 naves longitudinales hasta llegar al crucero y después del crucero, similar a la iglesia de Chartres, 5 a partir de él. La central más ancha tiene un transepto también de 3 naves, una central y 2 laterales, con el mismo esquema de la nave central más ancha. Es bien evidente en el esquema de Reims, a diferencia del Chartres, la cruz latina. Bien reconocible en la nave central que termina el ábside, que se cruza con la nave central del transepto. Entonces, las 2 naves centrales describen una cruz latina. Bien clara, bien evidente. Y muy interesantes son las proporciones. Allá en el esquema en bajo, al lado izquierdo, son reportadas como las naves laterales del transepto son la mitad exacta de la nave central. Y en el coro son lo mismo, la mitad de la nave. Il total del transetto è praticamente 2 veces l'ancho de la nave central. Y la nave principal con las naves laterales antes del transepto tiene una longitud prácticamente de 8 veces la nave central. Se reconoce después del coro la girola. Il deambulatorio non è doble, è simple, con bóveda de crucería curva, con lo arco diagonales curvo, 5 capillas alrededor, como un absidiolo, similar al esquema de Chartres, pero aquí son solo 5. Il cimborio, que es la intersección del transepto con la nave central. El transepto todavía menos destacado que Chartres, casi se integra con la parte final del coro. Entonces por esto esta forma hipertrofiada nace de esto, de esta poco pronunciarse y destacarse del transepto, y la bóveda de crucería con nervios cuatripartita, lo contrafuerte bien evidente alrededor de todo la iglesia de Reims, y las fachadas con su gran elemento escultóreo que caracteriza la solemnidad de esta gran catedral.
En el cuadrato del crucero vemos 4 enormes pilares, en este caso fasciculados, revestidos de muchas columnitas, que soportan el peso de una gran bóveda de crucería al interior y al exterior de una torre de cimborio poco desarrollada. Vemos un ábside a su interior poligonal, rodeado por 5 tramos de bóveda trapezoidal que cubren la girola. Aparecen también en la planta 3 grandes portadas, la principal en los pies y 2 en los extremos del crucero. Toda la catedral se cubre con bóveda sencilla de crucería, similar a Chartres, y con grandes arcofajones apuntados que descargan sobre los pilares fasciculados. En el cuadrato del crucero y con gruesas columnas con baquetones adosados en el resto. Entonces es diferente el diseño de la grande columna en el crucero central, como se puede ver en esta foto, el lato inferior es las composiciones de los pilares entre naves centrales y naves laterales. Al exterior, soportando todo el peso tangencial, unos gruesos contrafuertes que son bien reconocibles en planta y se unen a una hilera de arbotantes que ayudará a la apertura de grandes ventanales. Allá miran arriba el esquema de los arbotantes, del florón, de los grandes contrafuertes de Reims y de la nave lateral, casi la mitad en altura de la nave central. Entonces las proporciones en Reims son más claras, más definidas. Y también se reconoce la presencia de un triforio al interior que no corresponde a la tribuna. Entonces la supresión de estos elementos superiores a las naves laterales, igualmente que Chartres. Otra vez analizamos en síntesis esta vez el esquema de la planta, ¿no? Como es bien evidente, al centro la definición de esta grande cruz latina, el gran desarrollo de la cabecera, en la formación de estas 5 capillas radiales alrededor de un deambulatorio, las grandes dimensiones de los pilares fasciculados y compósito y la profundidad de la longitud de esta nave central que llega a unos 150 metros de longitud. La altura de la nave alcanza los 35 metros con bóveda de crucería nervada. Amplios ventanales en la parte superiores, dato que se suprime la tribuna. El triforio allogado es una arquería ciega, que no, prácticamente la única profundidad es para la decoración, para la columna. Entonces un efecto plástico y divisorio entre las dos líneas de las arcadas y del claristorio superiores por la explosión de luces que entra de los ventanales, de los vidriales. La arcada que estábamos comentando separan la nave central de la nave lateral, son bien altas, con arco apuntado, y los pilares fasciculados
que se repiten y descargan los arcofajones de la parte superior de la bóveda. En esta diapositiva capturiamo toda la elegancia y la solemnidad de la fachada de esta grande catedral de Reims. Evolución del gótico a la máxima altura, ma también a la transparencia de los elementos casi escarbados de la torre, que permiten la filtración de las luces hasta en estos elementos terminales. La fachada principal es constituida de 3 pórticos que están cargados por estatua y estatuilla. Entre la catedral europea solo Chartres tiene más figura esculpida que Reims. El pórtico mayor, que es el centro dedicado a la Virgen María, tiene por encima un rosetón enmarcado en un arco e en sí mismo decorado también con estatua. En lugar del habitual tímpano esculpido, con la escena del juicio universal o de otro temas del Apocalipsis, esta escultura están toda hecha de piedra. Son muy refinadas. Ya están viendo, muy elegante, en particular en la parte superior del tímpano que estoy poniendo en la fotografía inferiores. Ya pueden notar las proporciones, el dinamismo y la expresión de esta figura que son casi de otra época, parecen contemporáneos. Destacan estos grupos. Los grupos también muy importantes escultóricos son los que se encuentran en las ambas laterales de la puerta de ingreso de la Catedral de Reims, que detienen estos portales grandísimos de 3 arcos. ¿Cuál es el elemento innovadores principales de la fachada de Reims? Es la penetración de la luz, la elegancia de la arquitectura que se va refinando, perdiendo masa, perdiendo materia y reemplazándola con transparencia, con ingreso de luz. Y esto por todas las verticales. El elemento más innovador es que hay en Reims es la supresión de un elemento escultóreo en el pórtico del centro, en el tímpano, sobre la puerta de ingreso principales. Como pueden ver, a diferencia de toda la iglesia vista anteriormente, este elemento que aquí es bien resaltado y muy apuntado es reemplazado con un rosetón. Y lo mismo a los dos portales laterales en la fachada principal. ¿Esto qué cosa implica? Implica más ingreso de luz. El elemento escultorio se ubica, se realiza principalmente en la parte superior del rosetón. Y arriba, a nivel de la galería, abajo de la Galería de los Reyes, que siempre presenta en la parte superior, como en Chartres, un rosetón más grande. Entonces, aumenta en la fachada la presencia de elementos vidriales que alumbrarán más intensamente y con más claridad todo el interior de esta catedral. Una explosión de luces y una arquitectura que se va refinando y se va conformando a esta intención formal, expresiva y simbólica de los arquitectos que realizan esta gran obra, que claramente en la parte terminales de la torre son más todavía innovadores, porque la torre es casi totalmente, por lo menos en verticales, presenta muchas aperturas. Entonces la luz es como que cruza esta materia de lado a lado.
se puede ver la búsqueda de una nueva expresión, donde los personajes parecen querer argumentar entre ellos, como que están practicando, están conversando, con gestos y expresiones individualizadas. Esto è il naturalismo nella scultura, nell'arte plastica che describimos al inicio, a la introducción del periodo gótico. Aquí se puede evidenciar en su máxima expresión con esta figura de los ángeles que sonríe, la sonrisa del ángel. Este es un paradigma de una nueva modalidad dell'arte plastica, de la escultura, típica del gótico. Y también la Galería de los Reyes en la parte superior por encima muestra el bautismo de Clodoveo, que el centro está en el centro flanqueado por estatuas de sus sucesores. Por esto la importancia de esta iglesia, por las celebraciones, la consagración de todos los reyes de Francia. Y al centro el bautismo de Clodoveo. La Galería de los Reyes tiene una balconata, una baranda, se puede ver que es visitable por la gente. Entonces esto per darle la idea de la escala humana de esta grande escultura que está en la parte superior de Reims, que lo miran nelle dos fotografías. Questo gesto, esta expresión sono singulares. È la primera vez nella storia dell'arte plastica, della escultura, que se propone. Entonces, antes de este momento, ningún otro escultor había capturado la sonrisa, en particular en una figura cual es la del ángel. Como que están conservando, como que están invitando, que están felicemente celebrando, con alegría. La fachada del transetto. La fachada del transetto está también decorada, bien cargada con escultura, en particular la del norte, que tiene estatuas de los obispos de Reims y una representación del juicio final, con una figura de Jesús, mientras que al lado meridional tiene un magnífico rosetón moderno con los profetas y los apóstoles. Esta exactamente se puede ver la portada del norte del transepto, el tímpano en este caso decorado con esta escultura por línea horizontal a seguir, con el Cristo al centro y el parteluz, bien claro, el juicio final y pie 2 del parteluz que es una figura de Jesús. También la fachada del transepto es casi tratada similar a Chartres como una fachada de una iglesia, tiene un rosetón grandísimo, en la parte superior ventanas redondas en correspondencia del triforio, con este dibujo de 6 lobos circulares alrededor, y en la parte superior una galería de esculturas horizontales y al final un grande tímpano apuntado. El tema de Reims entonces definitivamente es la luz. La luz aparece como un símbolo a través de la fisión de un sistema de iluminación que no es natural, como se puede ver en esta fotografía de interiores, donde la nave central y el transepto, visto del crucero, con una angulación para arriba, son totalmente abiertos, totalmente iluminados, gracias a estos magníficos y espléndidos vitrales, donde predominan colores azules con algún tono de rojo y de amarillo y que alumbran totalmente el interior, con una iluminación natural.
a través de la articulación de la vidrería. Un muro casi translúcido, casi filtra la luz, y en esta acción de transformación la interpreta con esto dibujo que cuentan historias del libro sagrado, de la Sagrada Escritura, y también de los personajes importantes del momento histórico, tanto de la vida religiosa que en la vida política. La luz será una luz física, no figurata in pintura e in mosaico. È una luz, por eso digo, una luz reales, generale e diffusa. Non è concentrata in punto, non è dirigida como focos, a la vez que una luz transfigurada y coloreada mediante este juego de vidrería, como estábamos comentando al inicio, y los rosetones que median un diseño radiales con unas decoraciones escultóricas al exteriores y un diseño de colores repitiendo geometrías simples. Se encuentran en todos los muros de la iglesia y transforman el espacio en un irreal y simbólico ambiente de meditación, pero totalmente iluminado, de una luz filtrada, de una luz verdadera, que representa el símbolo y la línea inspiradora de este grande ejemplo de arquitectura gótica. Examiniamo ora otro grande ejemplo de arquitectura gótica, pero en norte de Europa, in Alemania. Una grande ciudad realizza su inmensa catedral, que es la Catedral de Colonia. Es una obra que inicia en el 1248, pero abarca muchos años, un plantel de construcción larguísimo, donde participa, obviamente, como habíamos contado al inicio, toda la sociedad de la ciudad en todas sus estaciones sociales. Entonces terminará esta gran construcción en 1880. La Catedral de Colonia son 157 metros de altura, es la más alta de todas las que estamos considerando, es el más alto del mundo, a culminación del monumento de Washington, que es del 1884, que llega a 170 metros. Tiene un largo de 144, el ancho de 86, como miren, las medidas son netamente más grandes de la que vimos anteriormente. Una fachada occidental de 61 y 54, la torre son alta 157 y la altura interior de la nave llega a 43 metros. L'area dell'edificio occupa una superficie de 7.914 metros cuadrados y volumen 407.000 metros cúbicos. La iglesia appartiene obviamente a la etapa clásica y radiante del gótico, pero su decoraciones, sus terminaciones seguirán nello año, nello siglo, hasta dar compimento nel 1880. Nel 1164 l'arzobispo Reinaldo de Dassel, canciller del emperador Barbarroja, hizo trasladar de Milán a la ciudad de Colonias la reliquia de los Reyes Magos. Esta es la origine, como siempre un significado e una simbología que motiva la construcción de una grande catedral. La construcción de la actual catedral empezó en el 1248 por el arzobispo Conrad de Hochstadt. El coro y el presbiterio se completaron en el 1322. En el 1510 se interrumpió la construcción. A partir del 1560, durante siglos, se utilizaba como templo
la parte terminada. La finalización de la catedral fue fuertemente apoyada en el siglo XIX, piensan como mucho tiempo después, por un emperador alemán, que reconocía en el gótico una herencia germánica. Se recuerda que la misma terminología inventada o creada por un historiador italiano derivaba de la palabra goto, entonces da nórdico. Por esto el emperador en el 1800 considera uno stile, una architettura propria della herencia germanica proveniente de las más antiguas civilizaciones. Entonces se empeña, se expone y contribuye a la terminación con la inauguración solemne del 1880, el 15 de octubre. El edificio, bien grande, como estábamos describiendo por sus dimensiones, tiene 5 naves. La catedral sigue un modelo constructivo de inspiración francesa, pero diferente da los dos esquemas de Reims e de Chartres che abbiamo analizzato. Especialmente el modelo que aquí utilizan, el modelo de la catedral de Amiens. Atractivo es la presencia de un lujoso sarcófago en el que la tradición reposan los cuerpos de los reyes magos. Por esta tradición significativa, Colonia diventa una grande ciudad de peregrinaciones durante el tiempo de la Edad Media. 5 naves. El esquema es claro y longitudinal. Las 5 naves, entre la cual destaca la nave central por su altura y estrechez, es bien estrecha, lo que refuerza todavía más que la catedral anterior es la sensación de verticales. Las excavaciones en el subsuelo de ese edificio han relevado los cimientos de construcciones romana y carolingia. Entonces también en estos casos seguramente abajo de la grande construcción de la catedral de Colonia existía una edificaciones anteriores. La girola, que lo mirate evidente nel esquema orientale a conclusiones de la catedral, reprende mucho el esquema de la catedral de Reims. Entonces hay un solo deambulatorio y después hay 7 capillas laterales o 7 absidolos que cierran como una corona la terminación de esta grande catedral. La girola o deambulatorio servía porque los fieles pudieran venerar las reliquias de los reyes magos colocadas en el ábside. Entonces se podía circular perimetralmente el ábside, dando posibilidad de observar y meditar y rezar cerca de la Santa Reliquia. Y la capilla para celebrar funciones al mismo tiempo, data la gran masa de feligresía que visitaba esta catedral. La nave central y 4 laterales, 2 por lado. El transepto organizado por 3 naves, una central y 2 laterales. Las 2 naves se cruzan y forman un crucero con 4 columnas cuadradas muy grandes. Las 2 torres para campanas definen la grande fachada de ingreso. Esto gran nártex realizzato que se mira nella parte anteriore, che enfatizza la longitud della planta a cruz latina y también confiere a toda la composición una grande expresión de verticalidad. El coro lo miran ubicado después del crucero
con toda su sillería organizada por la presencia de un gran número de participantes. Al exterior de la grande catedral de Colonia se encuentra una cantidad de contrafuertes impresionante y arbotante y pináculos que sobresalen sus elevadas agullas caladas de clara inspiración francesas. Entonces, la vertical es el elemento más pronunciado y más reconocible. Aquí en la fotografía mirano esto impacto en la ciudad de Colonia, y la integración de esta gran catedrales que punta al alto con su agulla, con su contrafuerte, con sus pináculos fuertemente pronunciados. Entonces aquí en la otra foto a la derecha reconocimos todos estos elementos, y también este color más oscuros de la piedra, seguramente de la cantera donde se ha extraído, y col tiempo, dato que la ciudad es una ciudad industrial, la alteraciones en la parte superficiales de este material es bien evidente en la catedral de Colonia. Allá también puede ver una estructura provisional armada para demostrar las dificultades que hay en la intervención humana de reparación y de mantenimiento de la fachada, de las esculturas, particularmente dedicada a las decoraciones de todos los elementos terminales de los contrafuertes y de las agullas grandísimas de las dos torres de la fachada principales. En esta otra diapositiva podemos ver dos fotos muy significativas, en particular un detalle de la grande decoración que empiezan a asignar a los elementos estructurales que dominan el exterior de la catedral de Colonia, hasta lo arbotante, estos arcos que participan a descargar el empuje horizontal de las grandes bóvedas y lo transfieren a los inmensos contrafuertes perimetrales, son decorados, son fuertemente esculpidos, un trabajo de escultores por cada uno de estos arbotantes, y lo pueden ver en los detalles. La característica del mármol que se utiliza para realizar esta obra, con un color rosado oscuro, col tiempo diventato más oscuro, evidencia la elegancia de los detalles. Y podemos reconocer también en esta misma foto la finalidad de esta grande e ingeniosa solución estructural que permite la apertura de vidriales que en este caso de Colonia son inmensos, llegan a ocupar toda la superficie intermedia de los contrafuertes, no dejando casi ninguna porciones de muro. En la foto inferiores reconocemos los elementos característicos de la catedral de Colonia, que son appunto las agullas de las dos torres centrales, en este momento una en reparaciones. Se miran más cerca de la foto y menos en profundidad, más acercándonos reconocimos la torre de Cimborio, que es menos alta de las dos agullas principales, la torre de Cimborio que define el espacio de la intersección entre el transepto y la nave principal. Después mirate la nave del transepto con su copertura fuertemente inclinada, los arbotantes y los contrafuertes. Aquí en una vista del lado de oriente, donde los contrafuertes son más evidentes por su colocación, su diseño geométrico
definir la girola de terminaciones de la grande catedral. La única fachada que se reconstruyó según los planos originales fue la fachada oeste, flanqueada al norte y al sur por las dos torres monumentales. Entonces lo que estamos viendo es realmente una reconstrucción. Para las otras dos puertas se inventaron los diseños, pero siguiendo los cánones de construcción del gótico. El color original de la piedra è descrito come beige claro, questo effetto más evidente cuando hay reflejo de la luz del sol, cambian la intensidad de los colores. La fachada oeste tiene una superficie de 7.000 metros cuadrados, è inmensa. En esta superficie puede reconocer una elegancia, una compleja distribuciones de ventanales, pero todo con una gran pronunciación de la verticalidad. Hay 11 campanas en las dos torres altísimas que suenan a lo largo del día para marcar las horas y los servicios religiosos. La campana más grande tiene un diámetro de 3.22 metros y pesa 24.000 kilos. La parte más antigua son 5 de las 8 estatuas de los santos y el tímpano col martirio de San Pedro, que está ubicado sobre la puerta de ingreso principales, que pertenecen a la segunda mitad y al siglo XIV. Entonces son realmente del 1300. El interior de la catedral es tan magnífico como su exterior. Entre los 4 naves laterales, 2 por lado, que conforman la cruz latina evidente de lo alto, se desarrolla el amplio pabellón central, todo sostenido por imponentes columnas góticas que, como podemos ver en la foto más en detalle abajo, son columnas fasciculadas compuestas de varias columnas, de varios elementos, como un fascio verticales que descarga la gran bóveda del centro ad una quota altísima, superior de los 40 metros. Todo sostenido y todo perfectamente en equilibrio. Se apoyan sobre la imponente columna, también destacan afuera de la gran catedral los arbotantes, que participan al empuje horizontal de la grande bóveda. Entonces un sistema combinados de grandes columnas de arbotante y contrafuerte para permitir la apertura de los grandes ventanales con una altura monumentales que pasa los 40 metros. La estructura titánica destinada a sostener el peso de los techos y de la bóveda. Hay un mirador en la parte superior, son 100 metros de altura que demandan 509 escalones de esfuerzo para llegar al mirador en la parte superior. San Agustín consideraba a la arquitectura junto con la música como el arte más noble del universo, porque podían elevar nuestro espíritu a la contemplación del orden divino. Y nella immagine che vi catturo, in particolare della guglia centrale, sobre la crucería, sobre el crucero, el cimborio, nella intersezione della nave principal con la nave del transetto se evidencia esto, elevar el espíritu, esta propensión al alto de esta grande guía escarbada por todo sus exteriores, atravesada por la luz, casi escarbada, pero presente y definiendo la solución, el centro de la cruz latina.
Las bóvedas a su interior de la Gran Catedral de Colonia son de crucería, con nervios en los arcos diagonales, bien grandes. La aparición de boquetones adosados a pilares circulares y arcos apuntados. Estos son elementos escultóricos que están adosados a la columna que reconocen nella foto del centro evidenciado por el círculo rojo con escultura. La encuadramos en la fase clásica, en el siglo XIII, del 1200, porque es su inicio, pero pues el alzado es tripartito, con un gran claristorio, con vidrería inmensa, que permiten la grande iluminación del interiores, un triforio y una arquería de arco apuntado. Estos son los tres elementos que lo reconocemos y al lado un esquema con las denominaciones. En este caso de la Catedral de Colonia pueden reconocer, a diferencia de las dos anteriores, como el elemento del triforio al fondo no es totalmente ciego, también captura luz, y entonces todo participa. Las tres fajas horizontales de la organización interna de las naves participan a la explosión de luces a su interno, claristorio, triforio y también la arcada. La tracería que se utiliza es con trifolios, casi siempre, inscrito en triángulos, y tetrafolios en círculos. Estos son los temas geométricos que podemos reconocer en las terminaciones de la obra escultórea, tanto en la apertura del triforio como del claristorio. Al norte del altar de la grande catedral de Colonia se halla un crucifijo, el crucifijo de Guero, una de las esculturas monumentales más destacadas de su época. La capilla al sur del altar muestra el tríptico de la adoración de los magos. Es una pintura de Stefan Lochner, obra maestra de la Escuela de Pintura de Colonia del siglo XV. De gran interés son el tesoro de la catedral y la cripta donde se hayan enterrado los arzobispos. Es importante la expresión del crucifijo de Guero, una obra escultórea muy significativa de estos momentos, seguramente la más destacada de la época. Y el tesoro de la catedral que se encuentra en la cripta, lo pueden ver en las fotos inferiores, y el detalle de esta pintura del maestro Stefan Lochner con la adoración de los magos, que es el tema llamativo y el símbolo de la grande catedral de Colonia. Gracias por su atención.